Algo está moviéndose en las sombras del poder global y muy pocos están hablando de ello con honestidad. Rusia está desplegando fuerzas cerca de Irán. No es un rumor, no es especulación. Es un movimiento estratégico que nos obliga a preguntarnos, ¿estamos ante la apertura de un nuevo frente de guerra o ante algo aún más profundo, un reordenamiento del tablero geopolítico mundial que cambiará las reglas del juego para todos nosotros? Porque hay que entender algo fundamental. Cuando Rusia mueve tropas, no lo hace por accidente. Cada despliegue es un mensaje, una señal dirigida a Washington, a la OTAN, a Israel y a todos los actores que hoy disputan el control del Medio Oriente. Y ese mensaje dice claramente, el mundo unipolar que Estados Unidos construyó después de la Guerra Fría ya no existe. Lo que estamos viendo no es solo una crisis militar, es la consecuencia directa de décadas de decisiones económicas, de sanciones, de guerras por proxy, de intervenciones disfrazadas de democracia. El capitalismo global, en su fase más agresiva, está produciendo exactamente las tensiones que siempre produce cuando los recursos, los mercados y el poder se concentran en muy pocas manos. Y ahora esas tensiones explotan en una región que el mundo entero no puede ignorar. Entonces, comencemos por el principio, no por el principio que nos dan los noticieros, ese principio superficial que habla de fechas y declaraciones oficiales, sino por el principio real, el principio estructural, el que explica por qué este momento era inevitable. Rusia y Irán no son aliados por coincidencia. No se unieron porque comparten valores ni porque tengan una historia de amistad profunda. Se unieron porque el sistema internacional los empujó hacia el mismo rincón. Cuando Estados Unidos impone sanciones a Rusia por Ucrania y lleva décadas imponiendo sanciones a Irán por su programa nuclear, lo que realmente está haciendo es crear las condiciones perfectas para que dos naciones que de otra manera podrían tener relaciones distantes se conviertan en socios estratégicos. Eso no es un error de la política exterior estadounidense, es una consecuencia lógica de cómo funciona el poder cuando se ejerce de manera unilateral y sostenida durante décadas. Y aquí es donde necesitamos ser honestos con nosotros mismos, porque esta honestidad es incómoda para muchos. Estados Unidos no es simplemente un país que defiende la democracia en el mundo. Estados Unidos es también un imperio con intereses económicos y estratégicos que a veces coinciden con la democracia y a veces no tienen absolutamente nada que ver con ella. Cuando hablamos de Medio Oriente, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de las rutas comerciales del Golfo Pérsico, estamos hablando de petróleo, de gas, de influencia financiera, de quién controla los flujos de energía que alimentan la economía global. Y Rusia sabe eso, Irán sabe eso, y ahora están actuando en consecuencia. El despliegue ruso cerca de Irán no ocurre en el vacío, ocurre después de más de 2 años de guerra en Ucrania, una guerra que ha agotado las reservas de municiones de Rusia, que ha tensado su economía, que ha aislado a Moscú de los mercados occidentales. Pero aquí está la paradoja que pocos analizan con suficiente profundidad. Ese aislamiento no debilitó a Rusia tanto como Washington esperaba. En cambio, lo que hizo fue acelerar la búsqueda de Rusia de nuevas alianzas, nuevos mercados, nuevas rutas comerciales, nuevas fuentes de armamento y tecnología. Y en ese proceso, Irán emergió no solo como un proveedor de drones, lo cual ya sabemos, sino como un socio geopolítico de largo plazo con quien Rusia puede construir una arquitectura de seguridad alternativa a la dominada por la OTAN y por Washington. Piénsenlo de esta manera. Cuando la OTAN se expandió hacia el este después de la caída de la Unión Soviética, Rusia lo vio como una
amenaza existencial. Lo dijo en repetidas ocasiones durante décadas. Lo dijeron Gorbachov, lo dijeron los diplomáticos rusos, lo dijeron los analistas que estudiaban la política exterior de Moscú, y Occidente, en su momento de máxima confianza después de ganar la Guerra Fría, decidió ignorar esas advertencias, no porque fueran irracionales, sino porque la lógica del poder unipolar dice que el ganador establece las reglas y el perdedor las acepta, pero la historia no funciona así para siempre. Las potencias que son presionadas al límite buscan la manera de resistir, de reorganizarse, de encontrar espacios donde puedan actuar con mayor autonomía. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Irán, por su parte, ha vivido bajo sanciones económicas tan severas durante tanto tiempo que su población entera ha sufrido las consecuencias. Y aquí es donde necesito que nos detengamos un momento, porque cuando hablamos de sanciones en los noticieros, las presentamos como si fueran instrumentos limpios, quirúrgicos, dirigidos a los líderes y no a la gente común. Pero la realidad es mucho más brutal. Las sanciones contra Irán han encarecido medicamentos, han colapsado la moneda, han destruido el poder adquisitivo de millones de familias iraníes que no tienen nada que ver con las decisiones de sus líderes. Y esa población que sufre y que ve a su gobierno resistir a pesar de todo, desarrolla una narrativa de resistencia que alimenta exactamente el tipo de gobierno que Occidente dice querer eliminar. Es una contradicción profunda del sistema y es una contradicción que se repite en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, en todas partes donde las sanciones se han usado como herramienta de presión política. Las sanciones rara vez cambian regímenes. Lo que hacen con mucha más frecuencia es consolidarlos. Ahora bien, volvamos al movimiento militar concreto. Las fuerzas rusas que se están posicionando cerca de Irán no son necesariamente una preparación para una invasión de ningún tipo. Sería un error leerlo de esa manera tan simplista. Lo que representa este despliegue es algo más sofisticado y más revelador del momento geopolítico en que vivimos. Es una demostración de capacidad, es un mensaje a múltiples audiencias simultáneamente. Le dice a Israel que lleva meses ejecutando operaciones militares en la región, que cualquier escalada que amenace los intereses iraníes tendrá consecuencias que van más allá de lo que Teherán puede hacer por sí solo. Le dice a Estados Unidos que el espacio de maniobra en el Medio Oriente ya no es exclusivamente suyo. Le dice a los países del Golfo, a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos, que la arquitectura de seguridad regional está cambiando y que sus propias apuestas estratégicas necesitan ser recalibradas. Y le dice al mundo entero que Rusia, a pesar de estar involucrada en una guerra de desgaste en Ucrania, todavía tiene la capacidad y la voluntad de proyectar poder más allá de sus fronteras inmediatas. Esto es exactamente lo que los teóricos de las relaciones internacionales llaman señalización estratégica, y es un lenguaje que las grandes potencias hablan entre sí constantemente. El problema es que ese lenguaje, cuando se malinterpreta, cuando las señales se leen incorrectamente, es exactamente el tipo de comunicación que puede escalar hacia un conflicto que nadie quería originalmente. Y en el mundo de hoy, con la cantidad de actores involucrados, con la velocidad de la información y la desinformación, con los sistemas de armas cada vez más automatizados y la capacidad de tomar decisiones militares en cuestión de minutos, el margen de error es infinitamente más pequeño que en cualquier otro momento de la historia reciente. Y mientras todo esto ocurre en el tablero geopolítico, ¿qué está pasando con la economía global? Porque estas dos cosas no pueden separarse. La guerra en Ucrania ya demostró
lo que muchos economistas críticos llevaban años advirtiendo, que la globalización neoliberal, ese modelo donde todos dependen de todos, en una cadena de suministros perfectamente optimizada para maximizar ganancias, es extraordinariamente vulnerable a disrupciones geopolíticas. Cuando Rusia invadió Ucrania, los precios del trigo se dispararon porque Ucrania y Rusia juntos representan una parte enorme de las exportaciones globales de cereales. Los precios del gas natural en Europa se multiplicaron porque el continente había construido una dependencia energética de Rusia que nadie quiso cuestionar mientras las cosas funcionaban y las ganancias eran altas. Y eso tuvo consecuencias reales para familias en España, en Alemania, en Italia, pero también aquí en Estados Unidos, donde la inflación que todos sufrimos en los últimos años tiene raíces directas en esas disrupciones globales. Ahora imaginen lo que significa una escalada en el Medio Oriente que involucre a Irán y a Rusia de manera más directa. El estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo entero, se volvería inmediatamente un punto de tensión crítica. Los precios del petróleo subirían de manera dramática. Las cadenas de suministro, que ya están bajo presión desde la pandemia y desde la guerra en Ucrania, sufrirían otro golpe. Y eso no es teoría económica abstracta. Eso es el precio de la gasolina que ustedes pagan cuando van a la bomba. Eso es el costo de los alimentos en el supermercado. Eso es la inflación que aplasta a las familias trabajadoras mientras las corporaciones energéticas reportan ganancias récord. El capitalismo global, en su funcionamiento más básico, transforma la inestabilidad geopolítica en ganancia para los de arriba y en sufrimiento para los de abajo. Y eso no es un accidente. Es el sistema funcionando exactamente como está diseñado para funcionar. Pero hay otra dimensión de todo esto que quiero explorar con ustedes, porque creo que es fundamental para entender no solo lo que está pasando, sino hacia dónde vamos. Estamos viviendo el final de un orden mundial, no de manera dramática, no con una fecha específica que podamos marcar en el calendario, sino de manera gradual, acumulativa, irreversible. El orden que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial, el orden de las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el orden del dólar como moneda de reserva global, el orden de la OTAN como garantía de seguridad occidental. Ese orden está siendo cuestionado de maneras que hace 20 años habrían parecido impensables. China se ha convertido en la segunda economía del mundo y en algunos indicadores ya es la primera. El grupo BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que ahora ha expandido su membresía a otros países, incluyendo a Irán, está construyendo activamente alternativas a las instituciones financieras dominadas por Occidente. Arabia Saudita, que durante décadas fue el pilar del sistema del petrodólar, el acuerdo por el cual el petróleo se cotiza en dólares y los saudíes invierten sus superávits en bonos del Tesoro estadounidense, ha comenzado a hablar públicamente de diversificar sus transacciones hacia otras monedas. Esto no es un detalle menor. El petrodólar ha sido uno de los mecanismos más importantes que ha mantenido la hegemonía financiera de Estados Unidos durante medio siglo. Si ese mecanismo se erosiona, las consecuencias para la economía estadounidense son profundas y de largo plazo. Y aquí está la conexión que necesitamos hacer con el despliegue ruso cerca de Irán. Irán es miembro de los BRICS. Irán tiene reservas masivas de petróleo y gas natural. Irán tiene una posición geográfica que lo convierte en un corredor fundamental para las rutas comerciales entre Asia Central, el Golfo Pérsico y Europa.
Si Rusia puede consolidar su presencia y su influencia en Irán, no solo está ganando un aliado militar, sino que está ganando una posición en el tablero del nuevo orden económico que China, Rusia y sus aliados están intentando construir como alternativa a la hegemonía occidental. Eso es lo que está en juego. No es solo sobre misiles y tropas, es sobre quién controla las rutas del petróleo, quién establece los estándares financieros, quién define las reglas del comercio internacional en las próximas décadas. Y mientras eso ocurre, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Esa es la pregunta que más me preocupa, honestamente, porque lo que veo no me genera confianza. Lo que veo es una clase política en Washington que sigue operando con los reflejos de la Guerra Fría, que sigue pensando en términos de contención militar cuando el verdadero campo de batalla hoy es económico, tecnológico e institucional. Lo que veo es una industria de defensa que gasta más de 800.000 millones de dólares al año, más que los siguientes 10 países juntos, y sin embargo no puede garantizar la seguridad de sus propios ciudadanos frente a amenazas que no son de naturaleza militar. Lo que veo es una clase política que le da más atención a los contratos de armas que a la reconstrucción de las instituciones y alianzas que realmente mantienen la influencia estadounidense en el mundo. La influencia de Estados Unidos no viene principalmente de sus portaaviones o de sus misiles. Viene de la credibilidad de sus instituciones, de la atracción de su modelo económico, de la capacidad de construir coaliciones y de hacer que otros países quieran estar del lado de Washington porque les conviene, no porque les obliga. Y esa influencia ha sido erosionada por décadas de guerras que no terminaron bien, de intervenciones que crearon más caos del que resolvieron, de una política económica que enriqueció a los de arriba mientras dejaba atrás a millones de personas, tanto dentro de Estados Unidos como en los países con los que interactuaba: Irak, Afganistán, Libia, Siria. En cada uno de esos casos, la intervención militar estadounidense dejó un vacío de poder que otros actores, incluyendo a Rusia e Irán, llenaron. En cada uno de esos casos, el costo humano fue catastrófico para las poblaciones locales y el costo financiero fue enorme para los contribuyentes estadounidenses. Y en ninguno de esos casos el resultado final se acercó remotamente a los objetivos que justificaron la intervención originalmente. Eso no es mala suerte, eso es el resultado predecible de aplicar soluciones militares a problemas que tienen raíces políticas, económicas y sociales profundas. Y si no aprendemos esa lección, vamos a seguir cometiendo el mismo error una y otra vez mientras el mundo se reorganiza a nuestro alrededor. Lo que está pasando con Rusia e Irán debería ser una señal de alarma, no en el sentido de que necesitamos más gasto militar, sino en el sentido de que necesitamos una política exterior mucho más inteligente, mucho más sensible a las realidades económicas y sociales de los países con los que interactuamos, mucho más dispuesta a reconocer que otros países tienen intereses legítimos que merecen ser negociados y no simplemente ignorados o aplastados con sanciones y amenazas. Eso no es ingenuidad. Eso es realpolitik del siglo XXI, que reconoce que en un mundo multipolar la hegemonía unilateral tiene un costo cada vez más alto y una efectividad cada vez más baja. Pensemos también en lo que todo esto significa para la gente común, porque al final de cuentas es de lo que más me importa hablar. Cuando los geopolíticos hablan de frentes de guerra, de despliegues militares, de alianzas estratégicas, es fácil perder de vista que detrás de cada uno de esos movimientos hay familias reales, comunidades reales, vidas reales que son afectadas de maneras que no aparecen en los análisis de think tanks de Washington. En Irán hay 88 millones de personas que viven bajo la presión combinada de un gobierno autoritario y de sanciones económicas
que los aíslan del resto del mundo. En Rusia hay más de 140 millones de personas que han visto sus opciones económicas reducirse dramáticamente desde la invasión de Ucrania. En Ucrania hay millones de desplazados que perdieron sus hogares, sus familias, su futuro. Y en todos los países que dependen del petróleo del Golfo o del trigo del Mar Negro, hay familias que ya están sintiendo en su mesa el costo de esta inestabilidad global. Y aquí en Estados Unidos, esa inestabilidad también tiene consecuencias que no siempre conectamos con sus causas reales. Cuando el precio del combustible sube, cuando la inflación come el salario, cuando los presupuestos para educación y salud se reducen porque el gasto militar sigue creciendo, eso no es inevitable, no es una fuerza de la naturaleza, es el resultado de decisiones políticas y económicas tomadas por personas con nombres y apellidos que responden a intereses muy específicos. El complejo industrial militar que Eisenhower nos advirtió que vigiláramos hace más de 60 años no ha desaparecido, ha crecido. Y tiene un incentivo muy claro para que el mundo permanezca en estado de tensión permanente, porque esa tensión es el negocio que lo sostiene. No estoy diciendo que no haya amenazas reales en el mundo, las hay. No estoy diciendo que la seguridad nacional no importe. Importa enormemente. Lo que estoy diciendo es que la manera en que definimos la seguridad nacional, la manera en que decidimos qué amenazas son prioritarias y qué herramientas usamos para enfrentarlas, esas decisiones están profundamente influenciadas por quien tiene el poder económico y político para definir la agenda. Y cuando el resultado de esas decisiones es consistentemente el mismo, más gasto militar, más intervenciones, más sanciones, más tensión, y los que pagan el costo son siempre los mismos, las familias trabajadoras aquí y las poblaciones empobrecidas allá, entonces tenemos que hacernos preguntas más profundas sobre si el sistema que estamos defendiendo está realmente funcionando para la mayoría de la gente. El despliegue ruso cerca de Irán es una pieza más de un rompecabezas enorme y en movimiento constante. Es una señal de que el mundo está en un proceso de reorganización que nadie puede detener y que muy pocos están gestionando con la sabiduría que la situación requiere. Es una señal de que las tensiones acumuladas durante décadas, las tensiones entre el norte y el sur global, entre las potencias establecidas y las potencias emergentes, entre el modelo neoliberal y las alternativas que muchos países están buscando desesperadamente. Esas tensiones están encontrando su expresión en movimientos militares, en alianzas de conveniencia, en una competencia por recursos e influencia que tiene el potencial de escalar de maneras que nadie puede controlar completamente. Y la pregunta que debemos hacernos, la pregunta que como ciudadanos informados tenemos la obligación de hacer es esta: ¿qué tipo de mundo queremos construir? ¿Queremos seguir en un ciclo de tensión permanente donde la seguridad se define exclusivamente en términos militares y donde los que pagan el precio más alto son siempre los más vulnerables? ¿O queremos construir un orden internacional que reconozca que la seguridad real viene de la estabilidad económica, de la justicia social, del respeto a la soberanía de los pueblos, de la negociación honesta entre naciones con intereses distintos, pero con la voluntad común de evitar el desastre colectivo? Esas no son preguntas retóricas, son preguntas que tienen respuestas políticas concretas, que tienen consecuencias electorales, que requieren de ciudadanos informados y comprometidos, que exijan de sus representantes políticas exteriores y económicas que sirvan a la mayoría y no a los intereses de una minoría que se beneficia de la inestabilidad y de la guerra. La información es poder. Entender lo que está pasando en el mundo,
entender las conexiones entre la política exterior, la economía global, la vida cotidiana. Eso no es un lujo intelectual, es una necesidad democrática, porque si no entendemos por qué Rusia despliega fuerzas cerca de Irán, si no entendemos las cadenas causales que llevaron a este momento, si nos quedamos con la versión superficial de buenos y malos que nos ofrecen los noticieros convencionales, entonces somos ciudadanos que no podemos participar de manera efectiva en las decisiones que afectan nuestras vidas. Y eso, precisamente eso, es lo que le conviene a los que tienen el poder de tomar esas decisiones sin rendir cuentas. La ignorancia no es neutral. La ignorancia siempre beneficia al poder establecido. Por eso seguimos aquí. Por eso seguimos analizando, cuestionando, conectando los puntos que los medios convencionales prefieren mantener separados. Porque el mundo que está emergiendo frente a nuestros ojos es complejo, es peligroso, pero también está lleno de posibilidades si sabemos leerlo correctamente y si tenemos el valor de exigir las transformaciones que la situación requiere. El movimiento de tropas rusas cerca de Irán no es el fin de nada ni el comienzo definitivo de nada. Es un síntoma más de una transformación global que está en marcha y que nos va a exigir a todos nosotros estar más atentos, más informados, más comprometidos que nunca.